Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, chiquillos. Eh, Recordemos, cierto, que ya empezamos a ver el tipo de sociedad que se está formando durante la colonia. Empezamos ahora a ver cómo era el estilo de vida de ellos, ¿cierto? Cómo era que vivían, las cosas que realizaban, e incluso las profesiones que realizaban en aquel tiempo, ¿ya? Así que en la clase de hoy vamos a continuar con esa lección. Y como siempre, vamos a primero conocer el objetivo del día de hoy, que es conocer el estilo de vida durante las colonias en Chile. Para lograr este objetivo, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo era la vida cotidiana en las colonias en Chile? Segundo, ¿cómo era la vida de los niños y mujeres durante la colonia? Y lo último, ¿qué características tuvo el arte colonial en Chile? ¿Ya? Así que vamos a ver esos tres aspectos para conocer cómo fue la cultura en aquella época. La vida cotidiana en la colonia en Chile. La vida cotidiana durante el periodo colonial estuvo influenciado por la Iglesia Católica, la religiosidad de las personas, las actividades y las diferencias sociales existentes entre los distintos grupos y géneros. Aquí podemos ver, cierto, que la vida de las personas ligadas a los sectores dirigentes, vinculadas a la administración, comercio y religión, era mucho más apacible que las personas que pertenecían a los sectores populares, vinculadas a las diversas labores como la agricultura, la ganadería y el comercio. Aquí podemos ver, cierto, en las siguientes imágenes, la diferencia de los distintos sectores. Por ejemplo, como decía aquí, las que estaban vinculadas a los sectores dirigentes, cierto, de administración, eran actividades mucho más apacibles. Aquí podemos ver, cierto, cómo están en reuniones, realizando conversaciones sobre política. Acá también. Pero los sectores más populares ya eran un poquito más extravagantes. Aquí podemos ver ya cómo celebraba la gente más popular que pertenecía ya a los sectores agrícolas, ganaderos, ¿cierto? A los comerciantes. Estas actividades tenían un cierto nombre, ¿ya? Principalmente, aquí están las dos actividades que realizaban ellos. Teníamos la tertulia y la chingana. Aquí podemos ver, ¿cierto? En esta imagen es una tertulia en Santiago en 1790. Dice que las familias criollas acostumbraban a reunirse en las casas para realizar tertulias, reuniones en las que los hombres conversaban sobre impuestos o la política de la corona, mientras las mujeres bailaban y tocaban instrumentos musicales. ¿Ven? Las reuniones de la tertulia más tranquilas, conversaban de política, ¿cierto? Sobre, como dice aquí, impuestos de la corona, ¿cierto? Las mujeres bailaban, tocaban instrumentos, todo más tranquilo. Pero la chingana, ¿ya? Que en la siguiente imagen aquí dice que es una chingana en 3 puntas. Ya es un grabado de Trouter Paul. Dice, los sectores populares cada día a media tarde asistían a ramadas y chinganas que consistían en toldos armados con tablas y ramas, donde se bailaba zamacueca, fandango, se cantaban temas populares y se bebía abundante chicha. ¿Ya? O sea, era popularmente, como se decía, una ramada. Por eso son tan populares las ramadas en las celebraciones del 18, ¿cierto? La vida cotidiana en la colonia de Chile seguimos, ¿cierto? También otras actividades que realizaban eran los juegos, ¿cierto? Y las ceremonias. Por ejemplo, aquí tenemos unos juegos, ¿cierto? Que realizaban los mapuches. Que este juego era la chueca. En esta imagen dice que es juego de la chueca. Dice, otros juegos y actividades recreativas fueron la pelota y la chueca, la cual incorporó elementos nativos y españoles. También las corridas de toro, las carreras de caballos y de perros galgos, las peleas de gallos y el rodeo, que fueron principalmente las actividades. Así aquí, bueno, en esta imagen principalmente se logra ver la combinación de los pueblos indígenas, ¿cierto? Que
adoptó algunas costumbres españolas, ¿cierto? Y así nació lo que fue la chueca para el pueblo mapuche. Y las ceremonias, aquí en esta otra imagen podemos ver, ¿cierto?, la ceremonia del Corpus Christi, que es una ceremonia religiosa, ¿cierto?, que realiza la Iglesia Católica. Pero si ven bien, si logran ver bien la imagen, podemos ver que hay actividades que se realizan en medio de la ceremonia. Dice, distracciones en medio de la festividad de Corpus Christi en 1826. Durante la colonia existieron numerosas fiestas religiosas y civiles. Entre las fiestas religiosas estaban las procesiones en honor a un santo, la Semana Santa y Navidad. Entre los civiles estaba la recepción de noticias desde España, como el nacimiento de un heredero al trono y la llegada de una autoridad de la corona. ¿Ya? Esas eran ya las principales ceremonias que se realizaban en la época. En cuanto a mujeres y niños, en la colonia, las actividades de las mujeres y los espacios en los que se desempeñaban se diferenciaron según el grupo social a las cuales éstas pertenecían. En términos generales, las mujeres tenían dominio de ámbito privado y participaban de espacios públicos, pero nunca ejercieron los derechos ni el poder de los hombres. Los niños y las niñas, por su parte, al depender económicamente de sus padres, desempeñaban las funciones que estos le asignaban, las cuales estaban determinadas por el lugar que ocupaban en la sociedad colonial. ¿Ya? O sea, aquí nos habla, ¿cierto?, principalmente que las mujeres realizaban ciertas actividades, pero nunca tuvieron los derechos que tuvieron los hombres. Y en cuanto a los niños, solamente dependían, ¿cierto?, de sus padres y realizaban la actividad que los padres le pedían que hicieran. Muchas veces los padres le pedían a los niños que trabajaran para que fueran un sustento también para el hogar. Bueno, también teníamos diferencias de los tratos o las actividades que realizaban dependiendo de los grupos, ¿cierto?, sociales que ellos dependían. Por ejemplo, aquí tenemos las indígenas y las que pertenecían a la aristocracia. Principalmente aquí las indígenas, dice que cuando asumían su maternidad solas eran sostenedoras de sus familias y muchas veces se enfrentaban al trabajo de la encomienda. En ocasiones formaban familias con españoles o criollos y adquirían sus formas de vida, aunque muchas veces de ellas constituían familias con hombres indígenas y preservaban sus antiguas tradiciones. En cuanto a las aristócratas, sus principales roles eran ser buenas esposas y cuidar a los hijos y el hogar. Se casaban muy jóvenes y sus uniones muchas veces eran concertadas entre familias por conveniencia. Cuando se enviudaban, algunas de ellas se hacían cargo de los negocios familiares y de las haciendas. A pesar de que pertenecían a la aristocracia, obviamente tenían que cumplir ciertas reglas que la familia establecía. Y como decía aquí, generalmente los matrimonios que se ejercían eran matrimonios obligados por conveniencia entre familiares. También tenemos aquí a las esclavas y las mestizas, que las esclavas estaban organizadas a realizar labores domésticas en las casas de sus dueños, o bien a trabajar en faenas productivas. Su condición era traspasada a sus hijos, los cuales eran vendidos y separados de sus madres, a lo cual se sumaban los constantes abusos que sufrían por parte de sus patrones. Ya sabemos, ¿cierto?, que durante el descubrimiento de América, ¿cierto?, y todo el tema de la colonización, se trajeron muchos esclavos de África hacia América. El trato que se le hacía a la mujer especialmente era, como decía aquí, trabajar en el hogar, y los hijos de ellos también pasaban a ser esclavos y los vendían, o sea, como los sacaban de sus madres y los trataban como objetos después de todo. Y las mestizas eran jefas de hogar cuando habían padres ausentes. Sus vidas transcurrían entre el cuidado del hogar y los hijos, y las obligaciones laborales entre ellas como empleadas de hogar
empleadas de hogares aristocráticos, trabajadoras ambulantes y atendiendo las chinganas. Ya aquí generalmente las mujeres criollas no pertenecían a lo que era la aristocracia, pero ellas ya se dedicaban a la labor de trabajar en ciertos ámbitos, ¿cierto? Como decía aquí, igual que las esclavas negras, hacían labores del hogar, pero a ellas sí les pagaban. No era como los esclavos que pertenecían a los dueños, ¿cierto? No, aquí ellas trabajaban en ese ámbito. Y también tenían, ¿cierto? Como decía, atendían las chinganas ahí para... ahí atendiendo a la gente que las fuera a pasar bien. Ya. Y por último, en la época de las colonias, nos queda ver lo que fue el arte colonial, ya que en esta época se demostró mucho lo que fue el desarrollo del arte del barroco, que es una corriente que viene de Europa, que se empezó a desarrollar aquí en Chile. Dice, en los grandes centros urbanos de la América colonial se desarrolló con fuerza el movimiento artístico del origen europeo denominado barroco, el cual se caracterizó por la exageración en el diseño, la ornamentación recargada y la saturación de elementos. Ya, miren, si se dan cuenta aquí la imagen de una catedral que tenemos ahí en Santiago demuestra, ¿cierto?, toda esa extravagante, ¿cierto?, la exageración de diseño en cuanto era lo que una iglesia. Si se dan cuenta, en Chile tenemos muchas catedrales, ¿cierto?, muchas iglesias que están desarrolladas a través de lo que fue este arte. Bueno, dice que en América este movimiento adquirió características particulares, ya que funcionó la herencia de las antiguas culturas indígenas con los aportes europeos, por lo tanto constituyó una expresión del sincretismo cultural y religioso de la sociedad colonial. Recordemos que es cierto que se mezclaron las culturas aquí, tanto lo que fue la religión católica como la de los indígenas, y ahí se empezaron a desarrollar una característica en el arte barroco aquí en América. Por ejemplo, aquí tenemos una pintura colonial que estuvo influenciada por la escuela artística europea y por las escuelas del Cusco, Potosí y Quito. ¿Ya? Como decía, aquí fue obviamente un cruce de culturas, tanto la cultura europea con la Iglesia Católica y también la cultura que hubo de los indígenas en cuanto al Cusco, en Ecuador. En esta dice, cobraron importancia el dibujo y el color, dispuesto para representar los símbolos de la fe cristiana y los riesgos que se exponían a los fieles. Por ello, los principales temas de la pintura colonial estaban vinculados a aspectos religiosos como la vida de los santos. Este es el patrocinio de San José. En esta siguiente imagen ya podemos ver un poco de lo que es la infraestructura de la época. Dice, en la arquitectura expresaban principalmente a través de la construcción de iglesias. Destacaban los tejados de madera, los altares y campanarios. Aquí podemos ver, ¿cierto?, una de las clásicas imágenes, ¿cierto?, de la estructura que se generó en este arte que fue el barroco. Y acá, ¿cierto?, podemos ver un museo que es el Museo de San Francisco de Asís. Aquí podemos ver, ¿cierto?, distintas manifestaciones del arte del barroco, ¿cierto? Pinturas, estructuras, ¿cierto? Esculturas, ¿cierto? Aquí podemos ver la escultura de una virgen, ¿cierto? Acá podemos ver imágenes de algunos santos. Si no me equivoco, aquí está el santo de San José, que ese fue la escultura, estuvo influida en la escuela cusqueña, ¿cierto? Así que muchos fueron hechos en madera. Como por eso decíamos, el arte barroco fue ya como desarrollado a lo que fue la religión y con mucha influencia en los que fue también los pueblos indígenas que se manifestaban en aquellos sectores. Bueno,
En resumen, ¿cómo era la vida cotidiana en la colonia en Chile? Ya vimos, ¿cierto?, que durante la época realizaban distintas actividades, ¿cierto? Eh, Vimos la diferencia de los distintos sectores, que eran los sectores aristocráticos, los populares, que tenían distintas formas de realizar actividades, como lo fue en las chinganas y las tertulias. Especialmente también las actividades como fueron los juegos, que fueron las chuecas, y también las ceremonias que realizaban en aquella época, especialmente las ceremonias religiosas. ¿Cómo era la vida de niños y mujeres durante la época colonial? Ya vimos, ¿cierto?, que principalmente las mujeres tenían distintas formas de realizar actividades, mientras las mujeres indígenas, ¿cierto?, realizaban actividades de trabajo, ¿cierto? Las mujeres aristocráticas ya eran solamente dueñas de casa, tenían que cumplir el rol de buenas esposas. Las esclavas solamente eran consideradas como objetos. Y las mestizas también realizaban actividades de trabajo, ¿cierto? Pero ellas tenían mayor libertad que las esclavas. ¿Y qué características tuvo el arte colonial en Chile? Vimos, ¿cierto?, que la principal característica del arte colonial que fue en Chile fue lo que fue el barroco, ¿cierto?, que con mucha inspiración en lo que fue la Iglesia Católica y las influencias indígenas que estuvieron en estas tierras. Ya. Y bueno, esa sería la clase del día de hoy. Espero que le haya quedado claro. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer saber. Aquí tenemos una niña, ¿cierto?, de la época colonial. Dice que cuando le toca el día de color, van ahí con todo su vestimenta cuando hay que llevar uniforme, ¿ya? Bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer saber y nos estaríamos viendo la próxima semana. Un abrazo, que estén bien, adiós.